armónicos, son compatibles, eso lo decimos. Fluyen. Para nuestro amigo Artemio, que seguramente nos va a estar acompañando. Hola, Amado, ¿cómo estás? Amadís. ¿Cómo están? Buen día a todas y todos. Muy buen día. ¿Cómo va todo? Lo tenemos un poco... ¿Arrancamos? Ahí está. Te teníamos como chicloso recién, pero ahora te escuchamos. Chicloso y robótico. Claro. Bueno, Amadís, no sea gomoso. ¿Cómo viste esta semana trepidante? Que podíamos decir que empezó el miércoles con la no ida del presidente a Tucumán por factores climáticos que no impidieron que fuera la vicepresidenta. Siguió con el affair del Pauta Fantino y el Toto Caputo, y terminó con el voto de un montón de iniciativas que le interesaban a la oposición y que aparentemente enfurecieron al oficialismo, aunque ahora nos explican que todo funciona según el plan. Bueno, primero que nada, como siempre, es un honor y un gusto estar en la Radio de las Madres, ¿no? Porque está bien, es la 530, pero somos radio, es nada al lado de que es la Radio de las Madres y recordar a las madres y a Eve en este momento donde ha sido una buena semana para el campo nacional y popular, con dos hechos. Tenemos la unidad para la elección de medio término y tenemos todo lo que se votó en el Senado esta semana, pero yo digo, nos siguen pegando abajo. Para los que no creían o creen que la cuestión de la persecución o de la utilización en esta etapa del sistema, de parte del sistema judicial para la persecución política, bueno, tenemos para todos los gustos, ¿no? Tenemos condenas, tenemos eh, búsqueda de dinero y tenemos el fallo de YPF contra YPF en los Estados Unidos. Para los que quieran seguir el tema, recomiendo tarde, pero me parece que es muy sustancioso y vale la pena, las dos notas del cohete a la luna de la semana pasada, la de Soler y la de Robelli. Me parece que leerlas juntas ilustra mucho sobre lo que está en juego y sobre cuáles fueron los procedimientos para poner al menos en crisis a la principal empresa argentina, que es argentina y que está conducida por el 51% de las acciones por el Estado argentino, por decisión política del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y del Congreso de la República Argentina, y leerlas juntas y en el marco de la editorial de Horacio Berbisky en el cohete del domingo pasado. Me parece, está bien, es una semana tarde, pero tiene una relevancia absoluta de un tema que empieza a salir de la discusión pública, ¿no? Y un tema en el cual, más allá de cualquier discusión sobre el cómo, lo importante es el qué, lo importante es la recuperación de una de las palancas de funcionamiento de la economía argentina, sin la cual, sin que se hubiera recuperado la conducción estratégica a través de las acciones de esa empresa, no estaría vigente para el país la posibilidad de tener el desarrollo de Vaca Muerta. Entonces me parece que lo importante de esa decisión sobre todo es el qué, más allá de cualquier discusión sobre el cómo, y me parece que ilustra mucho de qué representa parte del poder judicial global. Por eso la editorial de Horacio Berbisky me parece central para entender y cómo se toman algunas de estas decisiones a escala global y a escala argentina también, ¿no? Porque hemos tenido una semana que el árbol no nos tape el bosque, ¿no? Todo lo que sucedió de bueno no deja de ilustrar
que Cristina Fernández de Kirchner, la principal figura de Argentina política, sigue estando proscripta y está detenida, ¿no? Me parece que no debiéramos naturalizar eso como si fuera algo que, bueno, está bien, ya pasó, ya sucedió. Porque es sistémico, porque viene pasando hace mucho y como siempre me gusta recordar, un abrazo grande para Julio De Vido, para Milagro Sala, para Alejandra Gil Cargó, también para los empresarios que han sufrido esta persecución, porque es curioso, solo hay problemas de corrupción en un espacio político, ¿no? El resto no tiene ninguno. Entonces me parece que debiéramos pensar bien este tema y sobre todo pensar bien qué se hace cuando se tiene la posibilidad de gobernar la República Argentina por medio del voto popular y sobre todo no solo por medio del voto popular, sino a favor de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Así que el primer punto, no empezar a naturalizar cuestiones graves que han sucedido para la Argentina en la cuestión, entre comillas, judicial, tanto en la Argentina como afuera de ella, en contra de las necesidades y de las potencialidades de la República Argentina y de su pueblo. Y a partir de esto sí, cosas curiosas y no tanto, ¿no? Es extraño que un presidente de la Argentina, a dos hechos que ningún presidente ha dejado de participar o ha faltado, porque la palabra es faltar, no haya estado presente y con excusas insólitas, ¿no? Que me parece que las excusas hablan más del porqué que el propio hecho, porque no es solo el 9 de julio, sino que también fue el Día de la Bandera. Todo va pasando, todo va sucediendo. Un presidente que habla de que Argentina fue una potencia, bueno, ni siquiera con su presencia acompaña dos fechas tan importantes para nuestra historia y te diría casi para todas las visiones políticas de nuestra historia, ¿no? Porque, bueno, puede haber discusiones sobre qué sucedió el 9 de julio con algunas de los delegados que fueron a declarar la independencia argentina, o la discusión sobre la independencia argentina en Tucumán el 9 de julio, pero ningún presidente ha dejado de participar de esa celebración patria, ni que hablar del Día de la Bandera en Rosario. No es casualidad que este presidente falte a cuestiones que son en las provincias argentinas, que son fuera de la ciudad de Buenos Aires. Habla también del desprecio por la Argentina productiva, por la Argentina donde surgen muchas veces los migrantes internos que no encuentran respuesta, y acá recordar al Papa Francisco también y su visión de que casi todos los temas de la economía del siglo XXI pueden reflejarse en el hecho de los migrantes, ¿no? Y las migrantes. Y en la Argentina tenemos hace rato de los dos, de migrantes que vienen de otras fronteras y también migrantes internos que no pueden encontrar respuesta en su tierra a sus necesidades y a sus sueños materiales, y entonces hay una fuerte migración interna. Y, y la votación del Senado, viene después de una votación en diputados, que también fue muy importante. Me parece que lo del Senado también marca a las claras esta cuestión de la ciudad de Buenos Aires y las provincias, ¿no? En definitiva, cuestiones muy importantes que son de todos los argentinos, como el sistema jubilatorio, como la moratoria, como los aumentos jubilatorios, como la cuestión y las necesidades de las y los discapacitados,
También no hay que olvidar la ayuda a la ciudad de Bahía Blanca, que sufrió las inclemencias del tiempo. Se resuelven con una ley finalmente porque muchos gobernadores se dan cuenta que el gobierno nacional no les da ningún tipo de respuesta y en el fondo el gobierno nacional cree que la República Argentina termina en la General Paz. Y no es un hecho del que se hable mucho, pero creo que es importante volver a marcar, sobre todo en un año electoral, esta cuestión de que hay un gobierno que solo mira lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, porque solo mira lo que pasa en las finanzas. Cuando la Argentina se piensa desde las finanzas hacia lo productivo y no de lo productivo hacia las finanzas, no es casualidad que coincida con cuando la Argentina se mira desde la ciudad de Buenos Aires al resto del país, como si el resto del país no existiera o no fuera algo importante para el gobierno nacional. Una visión que cambió, el único presidente que la cambió fue Néstor Kirchner y la continuó Cristina Fernández de Kirchner, esto de entender que hay un país, ¿no? Y ahí, en eso del país, otra vez recordar a Julio De Vido como quien llevó adelante todas la planificación federal para que un país que en el siglo XXI no tenía integrada en forma completa su red eléctrica, y bueno, eso lo terminó Cristina como presidenta, pero también ver el estado hoy de las rutas argentinas y claro, porque hay un gobierno que no ha decidido políticamente no ocuparse de integrar al país. Lo mismo es la discusión sobre el rol de aerolíneas argentinas en la integración de nuestro país, ni qué hablar de los trenes, de los cuales ya ni siquiera se habla, han salido de la discusión pública. Entonces, me parece importante en términos políticos que el Senado haya sido la caja de resonancia del pueblo y también de la institucionalidad política de las provincias argentinas que, bueno, han dicho presente, acá estamos, somos parte del país, en votaciones en las cuales se entrelazan la institucionalidad de las provincias con las necesidades del pueblo en cada uno de los rincones de nuestra patria. El sistema jubilatorio, a partir del 2003, fue una de las grandes herramientas de la mejora en la distribución del ingreso en nuestro país, porque las y los jubilados no viven en el presupuesto público ni viven en el ANSES, viven en cada uno de los rincones de nuestra patria, y ahí fue con la moratoria previsional y con los aumentos jubilatorios, primero por decreto y después con la ley de movilidad que sancionamos en el 2008, a mejorar el día a día de nuestras jubiladas, de nuestros jubilados y de las familias que, bueno, no tienen la posibilidad ni siquiera hoy de acompañar materialmente a las jubiladas y jubilados, ¿no? Entonces, recordaba en esta votación del Senado, que es tan trascendente en términos políticos, aquella expresión de Néstor Kirchner que alguna vez me dijo: mira, cuando yo era gobernador, miraba a Buenos Aires como todos los gobernadores y solo veía nucas, porque todo el mundo miraba a Buenos Aires y Buenos Aires se miraba a sí misma, y estaba hablando de los gobiernos federales de la Argentina. Y es esa formulación que parece una simpleza, pero tiene una profundidad tremenda, de cómo pensar la Argentina, la revirtió Néstor y la profundizó Cristina en cómo desde la ciudad de Buenos Aires, es decir, desde el gobierno federal, se miraba las necesidades de nuestras provincias y de nuestro pueblo que vive en cada una de las provincias, que no es el interior, son las provincias argentinas, porque si eso es el interior, quiere decir que estamos aceptando que la ciudad de Buenos Aires es el exterior. Y muchas veces es cierto, la ciudad de Buenos Aires se parece mucho al exterior. Cuando
se endeuda, cuando el sistema financiero está por encima del sistema productivo, claro, pasa a ser el exterior de la vida de nuestro pueblo. Pero Perón, Néstor, Cristina demostraron que puede ser distinto, y podemos hablar de la ciudad capital y de las provincias, y no del interior del país como si fuera algo residual en nuestras políticas públicas. Así que me parece muy importante que en esta semana hayan confluido estos dos hechos que desde Sin Diario venimos pidiendo hace mucho, ¿no? Que había que organizarse políticamente para la elección de medio término, que no había que esperar soluciones mágicas, sino que esto requiere, esto que es ni más ni menos que el futuro de nuestro pueblo, requiere organización política. Y esa organización política tiene que ver con organizarse para la elección, pero también tiene que ver con organizarse sobre cómo funciona el campo nacional y popular en todas y cada una de las instancias institucionales, como sucedió esta semana en la Cámara de Diputados, y esta semana en la Cámara de Senadores, la semana anterior en la Cámara de Diputados. La verdad que escuchar a José Mayans y a Juliana Di Tulio, y nombro a ellos porque hemos escuchado a muchas más compañeras y compañeros, llena de orgullo, de alegría, pero sobre todo de esperanza de los tiempos que tienen que venir. Y los tiempos que tienen que venir requiere que esta fuerza que se está organizando para la elección le hable a los propios. Porque estoy convencido que el problema de esta elección, en el cual, a partir de las políticas económicas de Macri y de Milei, estamos cayendo en un sistema de voto calificado de facto, porque son las clases populares las que tienen más dificultades para ir a votar, y falta mucha información pública para que todas y cada uno de los argentinos vayan y vayamos a votar, y falta mucho voz representativa para que todas y cada uno de los argentinos vayamos a votar. Venimos viendo un fenómeno que no tiene que ver, creo yo, con el paso del tiempo ni con la supuesta insatisfacción democrática, sino que tiene que ver con que los gobiernos nacionales y populares muchas veces no dan las respuestas que el contrato electoral de sus votantes, y varones y mujeres, pretenden cuando depositaron el voto. Y entonces hemos visto en la elección de medio término del gobierno anterior cómo cerca de 2 millones de personas dejaron de ir a votar, y esas personas que dejaron de ir a votar, curiosamente, son las personas que habían acompañado a la fórmula presidencial de Alberto Fernández en la elección anterior. Entonces, para que eso no suceda, hay que, me parece, hablarle a todas y cada una de esas personas, hablarle no de macroeconomía, sino de los problemas concretos del día a día. A mí me encantó fuerte la presentación de Cristina Fernández de Kirchner en Corrientes. Creo que ahí está el discurso y el tono, y espero que nuestra fuerza, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, recupere ese discurso y ese tono para esta elección de medio término, que puede ser determinante, no definitiva, porque los pueblos y los países siempre encuentran la forma de seguir adelante, pero puede ser determinante, como se demostró esta semana en la Cámara de Senadores, para modificar y el rumbo de lo que viene sucediendo. Porque vamos a ver ahora qué pasa con la implementación del aumento jubilatorio, de la moratoria, de las pensiones para las y los discapacitados, pero sin duda hay una voz fuerte institucional que está marcando que esto así no puede continuar, y me parece que hay que salir
de la cuestión defensiva y pasar a marcar con claridad que las cosas pueden hacerse de otra manera. Porque si no empieza a marcarse desde hoy, cuando venga nuestro gobierno en la próxima elección nacional, puede quedar otra vez entrampado en qué es posible y qué no es posible hacer. Y Perón, Néstor, Cristina nos demostraron que la correlación de fuerzas y lo que es posible y no es una construcción política, nunca es una foto, sino que es una construcción en la cual, si se toman medidas a favor del pueblo, cada vez hay más potencia política para tomar medidas de mayor profundidad. Y esto, con toda claridad, lo decía también Néstor, de que la etapa de las transformaciones profundas era la etapa de Cristina, que él lo que hizo fue empezar a poner las bases para poder llevar adelante las transformaciones más profundas. Bases que tenían una potencia descomunal, ¿no? Que podíamos decir en 3 hitos. La recomposición de los salarios docentes en los primeros días de gobierno, y cuando digo los primeros, estoy diciendo la primera semana de gobierno, la renegociación completa de la deuda argentina, que creo que va a ser algo indispensable para poder poner en marcha un gobierno que atienda las necesidades y deseos de nuestro pueblo, y bajar el cuadro de Videla. Creo que en esos 3 hechos se ve con toda claridad lo que era sentar las bases para una Argentina muy distinta a partir del gobierno de Néstor y Cristina. Entonces, me parece que hay que hablarle a los propios, me parece que hay que hablar con claridad, me parece que no hay que tratar de ser simpáticos con aquellos que nos pegan, y pienso en las jubiladas y jubilados cada miércoles, pienso en cada una de las veces que hay manifestaciones populares, pienso en las pibas y los pibes detenidos en las últimas semanas, porque la cuestión económica, cuando viene degollando, como con Martínez de Hoz, no hay nada nuevo aquí, como con Cavallo, también viene acompañada de una brutal represión al pueblo argentino. Y no podemos olvidar a las y los 30.000 cuando hablamos de estas cosas, no podemos olvidar a Rodolfo Walsh diciendo que la cuestión de fondo es la imposición de un plan de miseria programada. Pero para quienes decían que en Argentina no hay presos políticos, bueno, miremos lo que ha pasado con los pibes esta última semana, y no olvidemos, porque la verdad es que nos siguen pegando abajo, como nos dice hoy Charlie. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530